Bueno, primer cosa importante, acuérdense que el jueves que viene es el segundo parcial. Esta va a ser la última clase donde explicamos algo. El lunes, en principio, sería consultas. em, Podríamos tratar de también de rehacer parciales viejos. O sea, los únicos que tengo yo son los que tomamos el año pasado, que me parece que no están en la página del año pasado. Así que si a alguno le interesa, lo que puedo hacer es mandarlos por mail, o pues los pongo en la página, si no también. Digo, como para que tengan más Bueno, material. ¿Cómo? estaría buenísimo. Dale. Sí, así tienen más ejercicios para practicar en caso de que quieran más. Em, entonces, hoy voy a ver, en realidad va a ser más que nada una especie de repaso de la teórica, con algún agregado mínimo un poco más práctico, como para que puedan ya cerrar la parte de la guía que va a entrar en el parcial. Em, Básicamente, en la clase pasada, Daniel introdujo la idea de ondas y también la idea de ondas electromagnéticas. Y lo que voy a ver hoy es qué es lo que pasa cuando estas ondas inciden sobre una superficie, qué pasa con la parte que se refleja, qué pasa con la parte que se transmite. Em, Bien, entonces con eso la idea es tratar de ver qué hace la luz cuando se choca con una superficie. Em, Básicamente, bueno, básicamente hacer un repaso, porque todas estas cosas ya se contaron, o en la teórica o en la clase de Daniel. Entonces, bueno, la idea es la siguiente: si uno arranca con las ecuaciones de Maxwell, que son las que son ecuaciones son ecuaciones diferenciales que te determinan cuál es el campo eléctrico y el campo magnético. Y las consideran en el vacío, es decir, en un lugar donde no hay fuentes, no hay ni corrientes ni cargas, estamos completamente en el vacío. No hay ningún material tampoco, ni que sea neutro ni nada. Lo que mostró Daniel la vez pasada es que combinando estas ecuaciones, en particular, por ejemplo, si ustedes toman rotor, de las ecuaciones que involucran un rotor, y usan propiedades del rotor y reemplazan ahí que la divergencia de E y de B son cero, llegan a estas ecuaciones de acá, que son ecuaciones de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético. Acuérdense que estas son ecuaciones de ondas para campos vectoriales. Eso quiere decir que cada componente del campo eléctrico y cada componente del campo magnético satisfacen una ecuación de ondas. Es decir, que admiten en particular soluciones como la que describió Daniel en la clase pasada. Eh, Acuérdense que las ecuaciones de Maxwell por lo general están escritas en términos de este epsilon 0 y el mu 0, que son los coeficientes de permeabilidad eléctrico y magnético, en el vacío. En particular, uno también podría cambiar estas cosas eh, o sea, estas ecuaciones se deforman en caso de que uno esté viendo cómo son las ecuaciones en un material, pero en el vacío, justo esta combinación forma una constante que se le suele llamar C, que es la velocidad de la luz. Y bueno, cuando uno pone el valor de epsilon 0 y mu 0, lo que se encuentra es con la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Eh, y bueno, o sea que estas son ecuaciones de Maxwell en el vacío, y acá está explícitamente escrito el C, que aparece acá, fíjense en la ecuación de onda, aparece como la velocidad de la onda. Es decir, que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Lo que mostró Dani en la clase pasada era que estas ecuaciones admiten una solución de este tipo. Es decir, tengo una onda que se propaga en la dirección de un determinado vector o versor, K. eh, eh, lo que mostró Daniel es que esta combinación particular de K por R menos omega t, lo que hace es que cuando la función esta depende de esta combinación particular, lo que está sucediendo es que todo este vector, toda esta configuración vectorial en el espacio, se está trasladando este, en la dirección de este vector K con una velocidad que es omega dividido el módulo de K. ¿Está bien? En particular, como estas son ecuaciones vectoriales, acá estoy pensando en un vector genérico F, y va a tener obviamente tres componentes: una en la dirección de propagación K y dos en las direcciones perpendiculares. Fíjense que acá el K está proyectando al R en la dirección de propagación. Eso quiere decir que esta función, esta solución, no depende de las coordenadas en las direcciones perpendiculares. Entonces, a medida que yo me muevo en ese plano generado por las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación, lo que veo es que la configuración del campo vectorial es siempre la misma.
Por eso es que esto se llama como un frente de ondas, es como un plano que avanza con esta velocidad, omega dividido el módulo de k, en la dirección de k, del vector k. ¿Qué es lo que está diciendo este fk? Este fk está diciendo que la onda puede oscilar en la propia dirección de propagación, mientras que este f1 y f2 son las componentes del campo eléctrico, o del campo magnético, o sea, lo que sea f, en las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Es decir, que yo acá estoy asumiendo que K versor N1 y N2 son las tres, forman una terna, son una base ortonormal. Bueno, entonces esto que está acá es una solución de estas ecuaciones. Pero que uno encuentre una solución de estas ecuaciones no garantiza que esa solución vaya a resolver las ecuaciones de Maxwell. Porque acá estas son 2 ecuaciones y acá tengo 4. O sea que en principio en las ecuaciones de Maxwell tengo más restricciones. Entonces, si yo encuentro una solución a las ecuaciones de onda, que surgen de las ecuaciones de Maxwell, lo que tengo que hacer es agarrar esa ecuación, esa solución, meterla en las ecuaciones de Maxwell para ver si las ecuaciones de Maxwell me la restringen más todavía. Entonces, cuando meto acá esta solución de estas ecuaciones de ondas y reemplazo F por E, por ejemplo, si quiero ver qué pasa con el campo eléctrico, cuando meto esta solución reemplazando F por E dentro de la ecuación de Gauss, que es que la divergencia en el vacío, ¿no? Que es que la divergencia del campo eléctrico es igual a 0, lo que encuentro es que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al vector K, al versor K. Eso quiere decir que la componente en la dirección de propagación de una onda electromagnética tiene que ser 0. Lo mismo pasa con el campo B, porque el campo B también satisface la misma ecuación, que la divergencia de B es 0. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que las ondas electromagnéticas son transversales. Si yo tengo la dirección de propagación K, el campo eléctrico y el campo magnético solo pueden tener componentes en las direcciones perpendiculares a esa dirección. Esto es distinto, por ejemplo, que las ondas de sonido. En las ondas de sonido, la única componente que sobrevive es la de la dirección de propagación. Si las ondas de sonido oscilan en la dirección en la que se propaga el sonido, en la que se mueve. Esas son ondas longitudinales. Pero estas otras, las ondas electromagnéticas, son transversales. Otra propiedad interesante de las ondas electromagnéticas es que cuando uno mete una solución de este tipo, en la ecuación del rotor de E, lo que ve es que el campo magnético queda determinado en términos del campo eléctrico. ¿Está bien? Así que si yo conozco E, entonces automáticamente puedo conocer B. Esto para el caso de soluciones de este tipo, ¿no? Con lo cual, la onda electromagnética, que en realidad está caracterizada por E y B, solamente la puedo definir diciendo cuánto vale el campo eléctrico. Con lo cual, a partir de ahora, cada vez que hablemos de una onda electromagnética, en realidad solamente nos vamos a estar refiriendo a una solución de onda para el campo eléctrico. ¿Está bien? Así que la solución de B queda automáticamente definida por la de E. Bueno, fíjense que cuando yo acá reemplazo F por E y le mato la componente longitudinal, lo que me queda son estas dos primeras líneas. ¿Está bien? Y esto que está acá es lo que se llama una solución de onda sinusoidal, porque bueno, está definida en términos de estos cosenos, también se puede escribir en términos del seno. Y es monocromática porque está determinada por tanto la parte espacial como la parte temporal, están determinados por el mismo omega y por el mismo K, el mismo módulo de K. Si tuviese otros, o sea, en principio, fíjense que las ecuaciones de onda son lineales en el campo vectorial este. De modo que si yo, aparte de esto, sumase otras contribuciones iguales a esta, pero con distintos omegas, también tendría una solución. O sea, que sea monocromática, lo que me está diciendo acá es que tengo una única contribución de este tipo, no es que estoy superponiendo muchos cosenos con distintos tipos de argumentos. Perdón, una pregunta. Sí. Vimos que E satisface la ecuación de onda, pero eso no necesariamente quiere decir que E sea una onda, ¿no? Si es satisface la ecuación de onda, E es una onda. Si vos querés que sea una onda electromagnética, entonces lo tenés que meter en las ecuaciones de Maxwell, porque esas son las ecuaciones del electromagnetismo. Y eso te impone... Creo que Alina quería decir que
no necesariamente era una onda plana. Y sí, es verdad, puede ser otro tipo de onda. Sí, 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 eso No, no sé si me era esa la refería duda. a eso. No, no sé si me refería a eso. Em, pero además de esa duda que Sí. tengo otra duda. ¿Tiene que ser una onda sinusoidal? ¿O no podría ser de otro tipo? O sea, tranquilamente puede ser otro tipo, porque vos lo que podés hacer es superponer un montón de ondas sinusoidales y construirte una onda o sea, de otra forma, ¿no? O sea que cualquier función, en principio, vos la podrías expandir si haces un desarrollo de Fourier en, Claro. como una suma de seno. Por eso es que nos interesan particularmente las ondas sinusoidales, porque son como las componentes fundamentales de cualquier otro paquete de ondas que se esté moviendo en alguna dirección. Es como la componente más básica que transporta energía en forma de onda electromagnética. Una vez que tenés eso, después, bueno, una vez que la tenés caracterizada, lo que puedes hacer es superponer un montón de estas cosas y formarte otras cosas mucho más complejas. Pero, o sea, acá lo que estamos haciendo es eso, estamos mirando cuál es la componente más chiquita, digamos, más fundamental. Ok. Otra pregunta Sí, cortita. dale. Eh, el hecho de que solo haya dependencia de la proyección de R sobre K, quiere decir que sobre cada plano perpendicular a K, todos los vectores son iguales. Exactamente. A eso iba con que es un frente plano. Que si vos fijás, por ejemplo, o sea, suponete que hagamos una cosa, suponete que K es Z. Entonces, bueno, quédate en un punto particular de Z y movete en el plano de X, Y. Bueno, donde te muevas en el plano de X, Y, esta solución no depende de X y de Y. Entonces, en cada punto ves lo mismo. O sea que la configuración del campo eléctrico es invariante frente a traslaciones en X y en Y. Por eso es que decimos que tenemos un plano que se está trasladando en la dirección de Z. Ok, buenísimo. Gracias. Bueno, entonces, en general, si uno tiene una solución de este tipo, lo que sucedería es que este omega dividido el módulo de K sería la velocidad con la que se mueve, pero para que esto sea solución de las ecuaciones que salen de las ecuaciones de Maxwell, acá la velocidad tiene que ser c. Está perfectamente definida por las propias ecuaciones de Maxwell. O sea que para que sea una onda electromagnética, omega y el módulo de K no pueden ser cualquier cosa, sino que su cociente tiene que ser la velocidad de la luz. ¿Está bien? Y por otra parte, lo que uno puede ver es que la longitud de onda está dada por 2pi dividido K, y esto es súper importante porque según el tipo de longitud de onda que tengan las ondas electromagnéticas, eso se traduce en distintos tipos de fenómenos físicos. Hay ciertos rangos de longitud de onda que nosotros podemos ver, que es el espectro visible de las ondas electromagnéticas, y hay otros rangos en los que las ondas electromagnéticas dan cuenta de otro tipo de fenómenos físicos, como las microondas que calientan la comida en la cocina, o las ondas de radio. Bueno, y ahí hay un espectro enorme posiblemente lo hayan visto en la teórica, un espectro enorme para distintos valores o distintos rangos de longitudes de onda, las ondas electromagnéticas describen fenómenos distintos. Pero bueno, nosotros llamamos, por ejemplo, a una onda de este tipo monocromática de manera genérica, ¿no? Estamos suponiendo que justo está este lambda en el espectro visible, y que por eso hablamos de colores, digamos. Pero esto aplica en general, digamos, independientemente de cuál es el valor de lambda. Bueno, una onda que sería no monocromática sería una superposición de estas cosas con Ks distintos, por ejemplo, con módulos de K distintos también. O sea, más allá de que se propague todos en la misma dirección, si tengo ondas con distintos colores, obviamente eso no va a ser una onda monocromática. Por ejemplo, la luz blanca es una superposición de ondas con muchos colores. Bueno, fíjense que acá entonces tengo K, que me define la dirección en la que se propaga. Phi es una fase genérica que yo le puse acá a las dos componentes, pero de vuelta, este phi en realidad no juega ningún papel, porque en realidad, fíjense que yo puedo redefinir el tiempo como para reabsorber este phi, ¿no? O el tiempo, o incluso puedo redefinir la dirección de propagación como para reabsorber este phi.
O sea que este phi en realidad simplemente me está diciendo dónde es que estoy arrancando, a qué hora estoy arrancando para ver esta onda electromagnética. Lo que importa realmente, o sea, lo que define la onda, o la polarización de la onda, es el E, o sea, la amplitud con la que oscila en una dirección, la amplitud con la que oscila en la otra dirección, y la fase relativa entre las dos ondas, este epsilon. Entonces, dependiendo de cómo sea E1, E2 y epsilon, voy a tener distintos tipos de onda. Entonces, por ejemplo, en el caso en que epsilon sea 0, fíjense que lo que está pasando acá es que yo, bueno, me queda el argumento del coseno es el mismo en los dos casos, entonces al coseno lo puedo sacar para afuera, y entonces me terminaría quedando un E1 en N1 versor, más E2 en N2 versor, que eso es un vector cualquiera que apunta en cualquier dirección, por un coseno. Entonces lo que está haciendo la onda es oscilando en esa dirección. Pero fíjense que siempre en la misma dirección. Entonces eso es lo que se llama una onda lineal. Se propaga en la dirección perpendicular, pero oscila en una sola dirección. Lo mismo si epsilon fuese pi, pasaría lo mismo, lo único que sucedería es que, usando propiedades del coseno, pueden ver que la dirección sería otra, porque me quedaría E1 por N1 menos E2 por N2. Entonces, justo en estos dos casos, lo que termina pasando es que yo puedo factorizar el coseno de K por R menos omega t más phi afuera, eso me queda multiplicado por un vector constante. Entonces lo que está haciendo la onda es oscilando en la dirección de ese vector, que es perpendicular a la dirección de propagación. Eso es una onda lineal. Una onda circular, en una onda circular, lo que sucede es que este epsilon hace que estos dos cosenos estén exactamente desfasados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en una dirección el coseno llega a 1, en la otra dirección el coseno está en 0. Y viceversa. Entonces, eso lo que está diciendo es que si ustedes viesen, si tuviésemos alguna simulación, lo podría poner, pero la vez pasada que quise poner una simulación me andaba lento. Lo que sucede en ese caso es que, fíjense que la onda, en este caso, nunca pasa por el eje que estamos mirando, ¿no? Siempre hay una componente que es no nula. Entonces, básicamente lo que está pasando ahí es que tengo el campo eléctrico, a medida que avanza, va girando. ¿Está bien? Si cuando gira lo que es las amplitudes en una dirección y en la otra son iguales, en ese caso lo que tengo es lo que llama una polarización circular. O sea, porque en ese caso aparte lo que pasa es que el módulo del campo eléctrico es siempre el mismo, independientemente de la posición y del tiempo. Entonces, en ese caso tengo un vectorcito que está girando a medida que avanza. ¿Está bien? El vectorcito del campo eléctrico. Y después tengo dos situaciones distintas. Cuando epsilon es 3 medios pi y cuando epsilon es 1 medio pi. Y lo que sucede es que en un caso gira para un lado y en otro caso gira para el otro. Entonces en un caso se llama polarización circular derecha y en otro es polarización circular izquierda. Y en cualquier otro caso esto se llama polarización elíptica, en el caso en que la fase no cae en estas dos cosas y en el caso en que las amplitudes de las dos componentes perpendiculares son distintas. En ese caso tengo polarización elíptica, y lo que sucede es que tengo polarización derecha cuando epsilon está entre pi y 2pi, y polarización izquierda cuando epsilon está entre 0 y pi. ¿Está bien? Bueno, nada, son distintas maneras de ir tomando estos parámetros que me determinan ondas sinusoidales monocromáticas, y son simplemente nombres que les estamos poniendo a estas ondas porque, bueno, satisfacen cosas, nada, tienen propiedades lindas cuando uno va al laboratorio de óptica. Pero son simplemente nombres, acá no hay nada raro, son simplemente literalmente tomar valores distintos para E1, E2 y epsilon, y nada más. Pero el nombre tiene que ver con alguna forma que tenga la onda. Sí, por eso, pero es lo que estaba mostrando recién, ¿no? Claro, o sea, Lineal porque nombre... oscila solamente en una sola línea. Circular porque tiene módulo constante y está girando, entonces te forma un círculo. Y elíptica, lo que sucede es que estos dos, digamos, las amplitudes en cada dirección son distintas. Entonces, cuando uno llega al 0, el otro está a una cierta distancia de la línea en la que estamos mirando,
y cuando la otra llega al 0, la otra está a más distancia todavía. Entonces, si vos mirás el vector está girando, pero está cambiando su módulo, y te forma una elipse. Cuando vos mirás la vuelta que da, te termina formando una elipse. Sí, son palabras que están bien elegidas. Si uno ve esto en una simulación, dice, ah, bueno, claro, se llama así por esto. Pero básicamente es pura semántica. Esto es una forma, pensémoslo como una forma de ir llamando a estos parámetros. Bueno, dijimos también que entonces estas son frentes de onda que se están propagando en una dirección, y habrán visto en la teórica que hay un vector que se llama vector de Poynting, que lo que te dice es hacia dónde está yendo la energía electromagnética que está contenida en alguna región del espacio, y lo que uno puede ver es, bueno, en general, para un campo eléctrico y magnético, tiene esta forma, y si uno mete acá adentro las soluciones de onda, lo que termina encontrando es que el vector de Poynting, que te dice hacia dónde está yendo la energía, va en la dirección de K. Es decir, que las ondas electromagnéticas son frentes de ondas que transportan energía. Bien. Hasta acá entonces, esto es simplemente ondas electromagnéticas que son soluciones de las ecuaciones de Maxwell, en la forma más simple que uno puede pensar, que es en términos de senos y cosenos, en el vacío, es decir, que se están propagando y no se chocan contra nada. Así que acá voy a hacer un alto y voy a preguntar si ahí, digan ustedes si hay alguna pregunta, porque ahora voy a pasar a otro tema, que es lo que pasa cuando las ondas Z inciden sobre alguna superficie. ¿Hasta acá vamos bien? Creo que sí. No estoy segura tampoco. Bueno, pero Una ahí... pregunta. ¿Qué, Alina, perdón? Lo que está ahí en el vector de Poynting es CKK o CUK. No, no. CUK. U Ah, es la densidad de energía, lo que está definido acá abajo. ok, gracias. Bueno, bueno, hoy voy a empezar con la clase de hoy. O sea, hasta acá fue simplemente un repaso de ondas electromagnéticas. Y de vuelta, la clase de hoy también va a ser una especie de repaso, pero de la clase teórica. La idea es la siguiente. Voy a tener dos medios separados por lo que llamamos una interfase, simplemente un plano que separa dos medios. El medio puede ser agua y aire, o vidrio y agua, o aceite y lo que fuere, digamos, ¿no? Y digamos, básicamente cada medio, y bueno, habrán visto en la teórica que hay distintos tipos de medio, y que típicamente cuando uno trabaja con medios, en lugar de llamar lo que tiene que trabajar es con este vector D y este vector H, en lugar de trabajar con E y con B, que están relacionados con E y con B a partir de ecuaciones. Bueno, cuando son lineales y homogéneos, básicamente lo que uno dice es que son proporcionales, y las constantes de proporcionalidad están dadas por estos numeritos, epsilon y mu. ¿Está bien? Cuando epsilon y mu valen 1, los dos, es que estamos en el vacío. Y si no, estamos en otro medio. Entonces, básicamente, epsilon y mu son una forma de caracterizar al medio. En el caso particular en el que tengo medios lineales y homogéneos. Si no tuviese medios lineales y homogéneos, querría decir que el vector D se relaciona con E, no a través de multiplicar por un numerito, sino a través de rotarlo con alguna matriz, o sea, literalmente multiplicarlo por una matriz, o sumarle otro vector. Entonces ahí ya estamos en medios que se comportan de una manera bastante más complicada. Pero acá entonces son simplemente, estamos caracterizando al medio no estamos dando mucha información sobre el medio, más que un numerito, dos numeritos, que son epsilon y mu. Entonces acá tengo dos medios, del lado izquierdo de esta superficie S, tengo un medio 1, y del lado derecho tengo el medio 2. ¿Está bien? Entonces, en un caso tendré un epsilon 1 y un mu 1, y en otro caso tendré un epsilon 2 y un mu 2. El índice de refracción de un medio se define como la raíz de epsilon por mu. ¿Está bien? Y la velocidad de la luz en el medio es c dividido el índice de refracción. ¿Está bien? El índice de refracción es mayor que 1, por lo general. Es 1 en el vacío, mayor que 1 en el vacío. Entonces, por lo general, en los medios que no son el vacío, la velocidad
de la onda electromagnética suele ser menor que la velocidad de la luz en el vacío. Es decir que C vale 300.000 kilómetros por segundo, y en el vacío, pero en otros medios, por lo general, la velocidad de las ondas electromagnéticas es menor que C. Bien, entonces, esta superficie, supongamos que es una superficie plana, tiene una componente normal, que la voy a llamar n versor, y el campo electromagnético, eso también lo vieron en la teórica, tiene que satisfacer condiciones de contorno. ¿Está bien? Es decir, yo tengo que decir cómo se relaciona el campo eléctrico y magnético de un lado con el campo eléctrico y magnético del otro. Y esas condiciones se pueden escribir de esta manera. Básicamente, para el campo eléctrico lo que tengo es que la proyección del campo eléctrico, de vuelta, estas cosas se suelen escribir en términos de estos otros vectores, el vector D y el H. Acá lo estoy escribiendo en términos de L explícitamente y le estoy poniendo el coeficiente de permeabilidad también explícitamente. Como para trabajar simplemente con E y B y no andar metiendo ruido en la clase, ¿está bien? Entonces, de un lado tengo el lado 1, del otro lado tengo el lado 2, y lo que me dicen las condiciones de contornos es que el campo eléctrico, la componente normal del campo eléctrico, es discontinua, y la discontinuidad está dada por la diferencia entre epsilon 1 y epsilon 2. ¿Está bien? Fíjense que si epsilon 1 fuese igual a epsilon 2, entonces la componente normal del campo eléctrico sería, de un lado sería igual que la del otro, en la superficie, ¿no? Entonces, para el caso del campo eléctrico puede haber una discontinuidad. Para el caso del campo magnético, no. Fíjense que en el caso del campo magnético no tengo el mu1 y el mu2. Y la situación contraria sucede cuando miro las componentes perpendiculares a la dirección normal, porque en el caso del campo eléctrico pasan de manera continua, en el caso del campo magnético no, ahí dependen del mu1 y el mu2. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que yo lo que quiero ver, supongo que yo voy a tener dos medios, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, aire y vidrio, y lo que quiero ver es, bueno, viene una onda electromagnética, choca contra esta interfase, o sea, se choca contra el vidrio, parte pasa y parte se refleja, ¿no? Entonces, bueno, quiero saber que, si yo conozco cuál es la onda que incide, quiero saber, bueno, cómo calculo la onda que se transmite y cómo calculo la onda que se refleja. Bueno, básicamente lo que voy a tener es una configuración de campo eléctrico y magnético de un lado, y una configuración de campo eléctrico y magnético del otro. Del lado de incidente, esa configuración va a ser la suma de la solución de onda que incide, más la solución de onda que se refleja, y del otro lado voy a tener solamente la solución de onda que se transmite. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende por qué estoy discutiendo estas cosas? Más o menos. Sí, bueno. Perfecto. No, yo dije que no. No, bueno. No, yo tampoco. Bueno, miren, vamos a ver. Miren. Hasta ahora entonces lo que vimos es, o sea, lo que hicimos ahora fue un repaso, o sea, antes de discutir esto, de una onda electromagnética que se propaga en el vacío. ¿Está bien? Y tiene una cierta dirección, que está dada por K. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que va a pasar es que esta onda electromagnética que viene avanzando se choca contra una pared. De un lado tendré un material, que puede ser aire, o vacío, y del otro lado tengo vidrio. ¿Ok? Bueno, entonces esta onda electromagnética viene hasta acá, se choca, y lo que sucede es que parte se refleja, ¿está bien? Acá tendría un K', y parte se transmite. Acá tendría un K''. Si quieren vamos a hacer así. Tengo un K incidente, un K reflejado y un K transmitido. Ups. ¿Está bien? Entonces, acá tengo, o sea, cuando digo K me estoy refiriendo en general a la onda electromagnética, no estoy pensando en una solución de las que vimos recién. Entonces, de este lado, este es el medio 1, este es el medio 2. Acá voy a tener el campo eléctrico, va a ser la suma del campo eléctrico dada por esta onda que incide, más el campo eléctrico dada por esta onda que se refleja. Yo puedo hacer un comentario. Sí. Acá quizás, o sea, se note como un axioma, ¿no? Que son 3 ondas. ¿Por qué 3 y no 4? O no, o sea, ¿tiene idea por qué
tiene que ser esos 3 rayos en específico. No me estaba preguntando eso, en realidad. ¿Agregás algo más, Daniel? Podrían ser 4 también. Bueno, Sí, no, podrían ser 4 también, ese es el tema. Eso también sería una solución, pero bueno, acá tomamos 3. sí. Bueno, esta es la situación mínima, ¿no? Viene algo, No, incide, bueno, a otra parte. en su momento no me parecía obvio. Está bien. Bueno, sí, podría ser bastante más complicado. Con esto que vamos a ver hoy, lo que vamos a mostrar es que esto es una solución. O sea, cada parte, claramente de cada lado de la interfase tengo soluciones, porque van a ser soluciones de onda, y ya vi que las soluciones de onda satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Y lo único que tengo que ver es que el campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico que me determinan estas soluciones de un lado y del otro, satisfagan las condiciones de contorno en la superficie que define esta interfase. ¿Está bien? Entonces, de un lado voy a tener el campo eléctrico generado por esta onda más el campo eléctrico generado por esta otra. Acuérdense que los campos eléctricos se superponen. Y de este lado voy a tener el campo eléctrico generado por la otra. Entonces, la idea es que el E1, que voy a tener acá, que es la suma de estas dos soluciones, y acá voy a tener un E2, bueno, que el E1 y el E2 satisfagan estas ecuaciones. Voy a necesitar que pase esto y esto. ¿Ok? Y de vuelta, ¿qué es lo que me dice de un lado tengo aire y que de otro lado tengo vidrio? Bueno, son estos bichos, el epsilon 1 y el epsilon 2. Acá, este medio, el aire, está caracterizado por un epsilon 1, y este lado, el vidrio, está caracterizado por un epsilon 2. Hagámoslo en detalle. Así. Sí, hagámoslo en detalle. Entonces, básicamente lo que tengo es esto. Entonces, en el plano este X, o sea, déjenme definir acá las cosas. Z está en esta dirección, X va hacia arriba, Y sale hacia nosotros. Y el plano XY es el que define la separación entre los dos medios, ¿no? Un medio 1 y un medio 2. Entonces lo que tengo es una onda que incide con la dirección K sub I es de incidente, R es de reflejado, T es de transmitido. Tengo una onda que incide con este vector K, y como decíamos, ahí va a haber otra que se refleja y una que se transmite, ¿no? Entonces, en principio, cada una de esas ondas va a tener una solución de onda, que va a ser de la forma de la que escribimos antes. Yo acá lo voy a escribir en notación compleja, simplemente porque es más fácil de hacer las cuentas. Pero es exactamente lo mismo que hicimos antes si uno le toma a esto la parte real. Fíjense que el EI va a ser un E0I, si le tomo la parte real a esta exponencial, me va terminando el coseno de KI por R menos omega I por T. La salvedad es que estos vectores, que definen como la especie de amplitud, son vectores complejos. Entonces, lo que sucede es que este bicho de acá puede tener una fase. ¿Está bien? O sea, la fase en el argumento de la exponencial en realidad viene dada por la parte compleja de esto que está acá. No sé si se entiende. Pero digamos, por ejemplo, para poner una idea, E0i puede ser algo así. E0x real por E a la I phi x, esto me va a determinar la fase de Mx, más un E0i por E a la I phi i. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá, se mete acá adentro, en el argumento de la exponencial, simplemente sumándole una fase. A eso voy con que E0j es un vector complejo. Lo estoy haciendo así porque entiendo que en la teórica lo hicieron así. Pero quiero que eso que quede claro, que esto es exactamente lo mismo que tenía escrito antes, no estoy haciendo nada más, nada raro. O sea, si yo a esta parte de acá le tomo la parte real, obtengo exactamente esto que tengo acá. Esto que tengo acá. ¿Está bien? Bien. Bueno, lo que voy a decir
es que la onda que incide, que es la que yo conozco, o sea, yo sé qué es lo que viene y lo que quiero calcular es qué es lo que se va, ¿no? Entonces, bueno, la onda que incide viene con un K sub i determinado y está contenido puramente está contenido puramente en el plano X y Z, es decir, está en el plano de la hoja. Fíjense que X va para arriba, Z va para la derecha. ¿Está bien? Y la dirección de propagación de la onda incidente no tiene ninguna componente ni. O sea, no se mete ni sale de la hoja. ¿Está bien? Mientras que el K sub R y el K sub T, o sea, el K transmitido y el K reflejado, en principio pueden llegar a tener componentes por fuera de la hoja, ¿no? No sé, esta podría venir en el plano XZ y que la parte de la reflejada se vaya para un lado y parte de la transmitida se vaya para el otro, en la dirección de I. Entonces, en principio yo le voy a permitir estas opciones, y fíjense que el sentido y la dirección que vaya a tener en el plano XZ está determinado por estos ángulos, el θr y el θt. ¿Está bien? Entonces, en el plano XZ, yo a los Ks los escribo en términos del θr y el θt. Y en la dirección perpendicular les pongo un nombre genérico, K sub ri, K sub ti. O sea, esta que está acá, la primera línea, es dato. Yo sé con qué ángulo está incidiendo la onda, y sé con qué K viene. Lo demás es una incógnita, yo no sé cuánto valen estas cosas y las quiero calcular. ¿Ok? Lo que sí sé es que la onda reflejada va a ser una onda de este tipo, la onda transmitida va a ser una onda de este tipo, y lo que quiero hacer es imponerle condiciones de contorno para ver si puedo calcular todos los detalles de la onda reflejada y transmitida que no conozco. Bien. El campo B está completamente determinado por el campo E. Así que del campo B ni me voy a preocupar. Acá yo ya simplemente me escribí las expresiones, pero una vez que yo sé cuánto vale el campo B lo tengo determinado para ondas electromagnéticas. Así que el campo B simplemente acá lo escribí, pero no me importa para nada. Lo único que voy a hacer es enfocarme en el campo eléctrico. Bueno, esto es lo que les decía antes, ¿no? Del lado en el medio 1 lo que tengo es una onda incidente y una onda reflejada. Es decir que el campo eléctrico total del lado izquierdo va a ser la suma de la solución de onda que incide más la solución de onda que se refleja. Mientras que del otro lado, del lado 2, el campo eléctrico va a ser simplemente la solución de onda que se transmite. Y ¿a quién le impongo yo las condiciones de contorno? Se las impongo al campo eléctrico total de un lado y al campo eléctrico total del otro. ¿Está bien? Y para el campo magnético, lo mismo. Pero de vuelta, el campo magnético por ahora no me interesa. Bueno, entonces, para recapitular, esta es la onda que incide, la solución de onda que incide, esta es la solución de onda que se refleja, y las dos están del lado izquierdo. Entonces eso es lo que me define el E1. Después tengo la onda transmitida, que es la única que está del lado derecho, eso me determina el E2. Y después, estos dos bichos no pueden ser cualquier cosa en la superficie, tienen que estar relacionados por las condiciones de contorno, que son las que escribimos arriba. Entonces lo que voy a hacer ahora es, como yo sé cuánto vale E1 y E2 en términos de las soluciones de onda que propuse, voy a meter estas dos cosas en las condiciones de contorno. ¿Está bien? Y eso me va a fijar todos los parámetros que no sé cómo son. Por ejemplo, eso me va a decir con qué ángulo se refleja la onda reflejada, con qué ángulo se transmite la onda transmitida y así. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? Dos preguntas chiquitas. Dale. La primera, nosotros, si tenemos E, tenemos totalmente determinado B. Sí. ¿Eso podría ser al revés? ¿Es una convención que sea así? Tranquilamente puede ser al revés. De hecho, si vos agarrás la Porque más expresión estaban acopladas, digamos, las ecuaciones. Sí. Déjame buscar dónde está la expresión. Acá tenés B como función de E en términos de esto. Si vos agarrás K versor y le haces un producto vectorial por los dos lados de esta ecuación, entonces de este lado podés recuperar el vector E, y acá en términos de K versor, producto vectorial por B. No sé si me explico.
Sí, O sea, bien. digo, agarrá K versor y hace un producto vectorial de este lado y de este lado. Y acá lo que podés ver es que si es K versor, producto vectorial de K versor por E vector, eso te devuelve E vector por algún signo. Bien. Y la segunda creo que era más abajo. Sí. A ver, creo que me la olvidé. Era Bueno, sobre lo último que estábamos viendo. mirá, Ah, las condiciones de contorno. sí. Eso. Entiendo que es algo que venía de la teórica que ahora no me acuerdo, pero es algo que... ¿Y qué es lo que lo impone? ¿Nosotros lo imponemos? ¿Sale de Maxwell? O no sé. Sí, salen de las ecuaciones de Maxwell en general, o sea, no en el vacío, sino en medios. Fíjate que acá tenés un producto escalar con la normal, y acá lo que tenés es un producto vectorial. Estas salen de las ecuaciones de divergencia, y estas salen de las ecuaciones que involucran un rotor. Bien, Este, perfecto. y tendría que recordarme exactamente cómo se deducen, pero esencialmente lo que me parece es que uno lo que agarra son superficies suficientemente cerca de la interfase y empieza a usar el teorema de Gauss, teorema de Stokes, a partir de las ecuaciones de Maxwell en medios. Sí, seguro que Diana esa cuenta la hizo. Sí. Perfecto. Sí, o sea, la tiene que Gracias. haber dado hace un par de clases. Bien. ¿Más preguntas? ¿Hay alguien que está completamente perdido, perdida? ¿O que siente que me está creyendo todo y no está entendiendo nada? Quiero saber siempre con total honestidad para ver dónde estamos todos parados. Yo la última parte de radiación, toda la anterior y esta estoy bastante perdida, pero también siento que es porque también estoy preparando otras materias y no volví a ver la clase ni a leer los PDFs ni nada. Ok, un comentario. Te Radiación sigo nosotros. las cuentas matemáticas, mucho, hasta ahí. Claro. El resto, Radiación, porque todo... radiación no vimos todavía en la práctica ni vamos a ver. De hecho, es un tema que no va a entrar en el parcial. Perdón, Justo ondas. lo empezaron a ver hoy en la teórica. Ondas, claro, ondas empezamos nosotros la clase pasada. Eh, bueno, claro, es un tema, porque si. Bueno, no sé, por eso no sé cuán general es esto. Si es una cuestión de algunas singularidades, porque por el tipo de preguntas que hacen me doy cuenta eh, que tienen mucha duda. Bueno, para tranquilizarlos, este es el tema que menos va a pesar en el parcial, porque solamente le estamos dedicando 2 clases, la clase pasada y esta. Así que probablemente el parcial esté estructurado con un primer ejercicio que sea de la IA 4, que valga muchos puntos, un segundo ejercicio que sea de la guía de Faraday, que valga muchos puntos, y un tercer ejercicio que tenga que ver con esta última guía, que no valga mucho. Sí, yo también estaba en una situación parecida, como no pude repasar bien las cosas anteriores, me faltan bases. Claro. Sí, lo que pasa con esta práctica es eso, que tenemos pocas clases, y yo la clase que viene la tengo que dejar de consultas en general porque ya después se viene el parcial. Eh, bueno, voy a tratar de avanzar de la manera más pedagógica que se me ocurre, y si tienen dudas, si no, también consultan en el foro o manden mail, o el propio lunes vamos a tener un montón de tiempo para consulta. Una pregunta. Sí, ¿Por qué sumamos y después restamos y después igualamos a 0? pará. ¿Esto que está acá? Sí. Pará, no tengo ni idea porque todavía no llegué. Entonces, quiero resolver esta ecuación de acá, ¿no? Tengo el E1 por Z versor, E2 Z versor, y lo quiero evaluar en Z igual a 0. Por otra parte, el E1 es el E incidente más el E reflejado, y el E2 es el E transmitido. A ver. Porque lo que hice, el menos este, es porque esto lo pasé para el otro lado, restando. Fíjate que lo estoy igualando a 0. Claro, sí, sí. Eso es lo primero. Después,
El E1 lo descompongo en el incidente y el reflejado. ¿Está bien? Fíjate que esto están los dos por epsilon 1, este es el medio 1, y después acá tengo el medio 2, que esto solamente tiene transmitido. Después acá, en la exponencial, simplemente separé los dos argumentos, ¿no? Uno que va con el K por R y otro que va con el omega por T. Y esto está evaluado en z igual a 0. O sea, no es que estas cosas tienen que valer en todo el espacio, sino solamente sobre el medio, sobre la interfaz entre los dos medios. Así que acá no tengo al R completo, sino que lo tengo evaluado en z igual a 0. ¿Ok? Ujú. Bueno, ahora me quedó este choclo que habrá que ver cómo se resuelve. Primera observación es que esta es una ecuación complicada, no es vectorial, es escalar, que depende de tres variables, ¿no? Depende de t y depende de las dos direcciones perpendiculares a z, o sea, depende de x y de y. ¿Está bien? Un comentario. Los k's estos no están en z. O sea, déjenme mostrar el z. Z es la dirección perpendicular a la superficie, a la superficie que separa los dos medios, pero la onda que incide, que se propaga en la dirección de K, en principio viene en X y Z, tiene una componente en X, y las otras dos yo le permití que tengan componentes en Y. ¿Está bien? Así que el... Ups, perdón, siempre me pasa. En principio, acá lo que puedo tener es una dependencia tanto en X como en Y. ¿Está bien? Incluso si mato Z. Bueno, como esto tiene que valer para todo tiempo, y en principio yo le estoy permitiendo frecuencias de oscilación distintas para onda incidente, reflejada y transmitida, lo que como tiene que valer para todo t, lo único que puede pasar es que cada una de estas cosas sea iguales, ¿no? Porque es la única manera en la que estos tres términos se puedan hablar entre sí para que me termine dando algo que sea cero. ¿Está bien? O sea que, como tengo esta exponencial de acá, con argumentos distintos, la única forma de eliminar la variable t de esta ecuación es que los tres argumentos sean iguales. ¿Está bien? Así que esto ya me determina, esta condición de contorno, ya me dice que todos los omega que tienen que aparecer en las ecuaciones de onda, este y este tienen que ser el mismo. ¿Ok? Entonces ya acá vemos como una condición de contorno ya me empieza a imponer condiciones sobre las soluciones que propuse. ¿Cuál es este omega? Bueno, es el omega de la onda incidente, que es mi dato. Yo sé qué onda está incidiendo. Por otra parte, también tiene que pasar que cada uno, como estas que están acá dependen de x y de y, estos argumentos de estas exponenciales del medio dependen de x y de y, también se tienen que anular para todo punto en la interfase, para cualquier valor de x, para cualquier valor de y. Entonces te tienen que anular por separado. Es decir, que el KI por R en la interfase tiene que ser igual a 0, y lo mismo para todos, para cada uno de ellos. Perdón, no tienen que ser igual a 0. Tienen que ser iguales entre sí. De manera que yo pueda sacar esto de factor común, ¿sí? Y que me termine quedando una ecuación para que tengan que anular. Ahora, ¿qué es esto? En z igual a 0, pongamos R, es simplemente x en x versor, más y en y versor, más z en z versor. ¿Está bien? Y el K, el incidente, el reflejado y el transmitido son los que me escribí arriba, ¿no? En términos de los ángulos incidente, reflejado y transmitido. Bueno, cuando yo esto lo evalúo en z igual a 0, lo único que sucede es que esto se muere. Entonces, el R evaluado en z igual a 0 es simplemente x en x versor más y en y versor. Y el K también tiene una componente en principio en x versor, más una componente en y versor, más una componente en z versor. ¿Está bien? Entonces, como esto tiene que valer para todo x y para todo y, lo que me está diciendo esto es que las componentes x del K y la componente y del K se tienen que anular. Perdón, no se tienen que anular. Tienen que ser iguales entre sí.
¿Está bien? La del incidente, la del reflejado y la del transmitido. Tengo escrito acá abajo un poco más ordenado. Claro. Fíjense. La componente I, estas son las componentes I del reflejado y la I del transmitido que yo propuse, que en principio podían ser distintas de 0, tiene que ser igual a la componente I del incidente, pero la componente I del incidente es 0, porque yo estoy diciendo que la onda que incide en el plano XZ, o sea, incide en el plano de la hoja. Eso automáticamente me dice que las ondas reflejadas y transmitidas también van a estar en el plano, o sea, la dirección de propagación también va a estar en el plano de la hoja. Este bicho tiene que ser 0 y este también. Y esto que está acá es una ecuación que sale de igualar las componentes X, del I, del R y del T. ¿Sí? Si se fijan, todas las componentes dependen de los ceros. Déjenme ir arriba para mostrarles. Las componentes X de cada uno de estos K dependen del cero. ¿Está bien? Bueno, entonces lo primero que aprendo con esto es que si yo tengo un plano y tengo un plano de incidencia y tengo una superficie, entonces la onda que se refleja va a estar en el mismo plano que determina la onda que incide. Es decir, la onda el vector de propagación de la onda que incide, el de la que se refleja y de la que se transmite, están las tres contenidas en el mismo plano. ¿Está bien? Es el plano que es perpendicular a la dirección de I. Después, yo sé cómo se relacionan el módulo de cada uno de estos Ks con el índice de refracción. Eso también es algo que tienen que haber visto en la teórica. Y lo que sucede es que yo, para la onda incidente y la onda reflejada, las dos viven del lado izquierdo, donde voy a tener un índice de refracción 1, y la que se transmite va a estar del lado derecho, que tiene un índice de refracción 2. Entonces, cuando yo meto esta información, y además todos los omegas son iguales, ¿no? Eso ya lo vi antes de la solución, o sea, de la condición de contorno. Entonces, cuando meto esta información en la primera línea, lo que veo es lo siguiente. Primero, que el incidente y el reflejado son iguales. ¿Está bien? Es decir, que esto es igual a esto. Con lo cual, el seno del θ incidente tiene que ser igual al seno del θ reflejado. ¿Está bien? Pero yo estoy tomando los ángulos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Porque si yo lo estoy tomando así, ¿no? Si yo esta es la interfase, y esto es perpendicular a la interfase, el ángulo que incide es una cosa así, el ángulo que se refleja será una cosa así. ¿Está bien? Y este ángulo yo lo estoy tomando entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Ok? Con lo cual, si los senos son iguales, tienen que ser iguales entre sí, también tienen que ser los ángulos en ese rango. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como ley de reflexión. Si la onda que incide viene con un ángulo determinado, la que se refleja exactamente con el mismo ángulo. Esta es la ley de reflexión. ¿Está bien? Y por otra parte, cuando yo quiero igualar esto a esto, fíjense que ahora el KR ya no es más igual al KT, sino que difieren porque uno tiene el N1 y el otro tiene el índice de refracción 2. ¿Está bien? Entonces los senos del θ incidente y del θ reflejado no son iguales, sino que los tengo que pesar con los índices de refracción. Bueno, esto es lo que se conoce como la ley de Snell. Me dice cómo es el ángulo de la onda que se transmite en función del ángulo de la onda que incide. ¿Está bien? Simplemente lo tengo que despejar de esta ecuación de acá. Esta es la ley de Snell, para saber cómo se transmite la onda, con qué ángulo, y esta es la ley de reflexión, que me dice con qué ángulo se refleja la onda. Bien. Y de vuelta, hasta acá no supusimos ninguna polarización, así que lo único que tengo es una onda que incide, que puede ser lineal, circular, elíptica, izquierda, derecha, no me importa, cualquiera de todas estas conjuntos de ondas que escribimos antes, cuando yo propongo que inciden sobre una superficie, lo que sucede es lo siguiente.
hay parte que se refleja, parte que se transmite, y lo hace con estos ángulos que satisfacen estas ecuaciones de acá. Bueno. Yo entiendo que esto puede ser bastante técnico, y también lo que me pasa es que esto, como no estoy haciendo en un pizarrón, capaz que ustedes ni se acuerdan a qué llama. Estoy llamando KT, KR, KI, entonces puede ser un poco confuso. Lo que yo espero es que si ustedes leen esto mañana o después de la clase, lo van a entender, porque está estructurado de manera de que puedan ver de dónde vienen las cuentas. Porque me estoy dando cuenta que incluso cuando yo hablo, si yo estuviese atendiendo esta clase sin tener ningún conocimiento de qué es lo que está por venir, creo que me resultaría confuso a mí también. Así que lo que les propongo es eso, que vayan a ver las notas o revean la clase después, que la voy a tratar de subir cuanto antes, el video, una vez más, por lo menos, como para que vean que estas cosas salen simplemente de proponer ondas electromagnéticas que inciden en una superficie e imponer condiciones de contorno. Ya con eso automáticamente te determina cuáles son los ángulos que inciden. O sea, si uno sabe cómo es la onda que incide, automáticamente sabe cómo son las ondas que se reflejan y que se transmiten. Bueno, fíjense, entonces esta es la ley de Snell. O sea, yo tengo un medio N1 y un medio N2. Tengo una onda que incide con un ángulo θi respecto ¿cómo es? De la perpendicular a la superficie. Después tengo una onda que se refleja y una que se transmite. Y cada uno lo hace con su ángulo. Ya vimos que el θi es igual al θr, o sea que esta parte izquierda es simétrica respecto a la línea del medio, pero el transmitido no. El transmitido es distinto que el incidente. Y la manera en que se relaciona es a través de la ley de Snell. Entonces fíjense lo que pasa. Si el N1 es mayor que el N2, es decir, que si el índice de refracción del primer medio es más grande que el del segundo, eso quiere decir que el primer medio es más denso que el segundo. Por ejemplo, esta puede estar pasando de agua a aire. Entonces lo que sucede es que, digamos, como este es más grande que este, para que estas dos cosas sean iguales, este tiene que ser más chico que este. ¿No? Entonces el ángulo I tiene que ser más chico que el ángulo θ, que el ángulo transmitido. ¿Eso me siguen? O sea, el ángulo transmitido es más grande que el ángulo incidente cuando paso de un medio más denso a uno menos denso. Entonces, en ese caso, lo que sucede es lo siguiente. A medida que yo empiezo a aumentar el ángulo de incidencia, así que esto se va moviendo cada vez más para acá, ¿no? O sea, yo vengo ahora con una linterna que emite ondas monocromáticas, y primero le hago incidir con un ángulo así, y después le hago incidir con un ángulo así, y así la voy corriendo como para ir aumentando el ángulo de incidencia. A medida que lo voy aumentando, el ángulo transmitido también va aumentando. ¿Está bien? Pero aparte, este ángulo transmitido es más grande que el ángulo incidente. Entonces lo que va a pasar es que va a haber un caso límite en el que yo incido con un cierto ángulo, que el ángulo transmitido va a ser 90 grados. ¿Está bien? Ese es un ángulo particular para el cual no tengo onda transmitida, sino que se me va para arriba. ¿Está bien? Y si yo sigo, o sea, si yo ahora sigo agrandando el ángulo de incidencia, entonces el ángulo transmitido que llegó a 90 grados, ahora directamente se pasa para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, este es un ángulo particular en el cual no tengo ninguna onda transmitida. O sea, si el ángulo de incidencia, cuando paso de un medio muy denso a un medio menos denso, supera un cierto valor, no tengo onda transmitida, todo se refleja. ¿Cuál es ese valor? Bueno, es el valor para el cual el θ transmitido vale 90 grados. ¿Está bien? Es decir, que el caso para el cual el seno este vale 1. Esto es dato. Lo único que tengo que saber es que es más chico que el N1, y de acá puedo sacar cuánto vale el ángulo crítico para el cual el ángulo transmitido es 90 grados, así que nada se transmite. Eso se llama
este es el θ incidente crítico, se llama el ángulo de Brewster. Y toma este valor. Entonces cuando n2 es más chico que n1, tengo un ángulo a partir del cual nada se transmite. ¿Esto se entiende? ¿Siguen las cuentas de esto? Sí. Bueno, Todos estos problemas son simétricos si uno da vuelta a la dirección donde viene la luz. Onda. no entiendo qué significa dar vuelta a la dirección. O sea, en el sentido de que vos planteas un problema de que viene una onda en tal dirección, por tal Ah, medio, se sí. refleja y va a otro. Sí, Si uno empieza las cuentas desde el final de la historia, en la dirección opuesta, llega al primero. sí. Eso es básicamente porque, fíjate que las ecuaciones estas de onda, ¿dónde estamos? Tienen derivadas segundas temporales. O sea, si vos invertís el sentido del tiempo, la ecuación no se entera y la solución tampoco. O sea, la solución sigue siendo solución, con el tiempo invertido. Y ese es el caso opuesto, ¿no? Que tenés una onda transmitida y una reflejada y se componen en una onda incidente. No sé si me Ok. explico. Pero sí, o sea, la respuesta es sí. De hecho, todas las ecuaciones de la física son así. Bueno, otra cosa otra manera de pensar a la luz o a las ondas electromagnéticas es a través del principio de Fermat, que dice que la luz realiza el recorrido entre dos puntos que minimiza el tiempo que le lleva en ir de un punto al otro. ¿Qué quiere decir eso? Quiero, por ejemplo, mandar un rayo de luz del punto A al punto B. ¿Está bien? Acá estoy en un medio con un cierto índice de refracción y acá estoy en un medio con otro índice de refracción. ¿Está bien? Bueno, acuérdense que la velocidad de la luz no es c, sino que es c dividido el índice de refracción. Entonces, que la velocidad del lado izquierdo es distinta que la velocidad del lado derecho. ¿Está bien? Entonces, supónganse, hagamos el ejercicio de suponer que la velocidad de este lado, del lado 2, es recontra lenta. Entonces, ¿qué le conviene hacer a la luz? Le conviene, del lado derecho, recorrer la menor distancia posible, porque eso minimiza el tiempo, ¿no? Si tuviese que hacer mucha distancia en el lado más lento, tardaría mucho tiempo en llegar a ese punto. Entonces, de este lado tendría que recorrer la parte más corta, y en todo caso deja la parte larga para el lado donde va más rápido. ¿Está bien? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿en qué punto, o sea, por qué punto va a pasar cuando pasa de un lado al otro? ¿Qué hace que se minimice el tiempo en ir de A hasta B? Bueno, este es típico, es muy parecido al caso de las funcionales que vimos en la guía 1. Esencialmente, lo que tengo que plantear es lo siguiente. El tiempo que tardo en ir de A hasta B es el tiempo que tardo en ir de A hasta un cierto punto en la interfase, que lo voy a caracterizar por I. I es esta distancia de acá. ¿Está bien? R1 es esta distancia de acá. Entonces fíjense que el tiempo que tarda del lado izquierdo es la distancia recorrida, que es R1, dividido la velocidad de 1. Y el tiempo que tarda del lado derecho es esta distancia, que la estoy llamando R2, dividido la velocidad en 2. ¿Está bien? Por otra parte, la altura relativa entre B y A la estoy llamando H. ¿Está bien? Es esta distancia que está acá. De modo que esto que está acá, este pedacito de acá, es H menos I. ¿Ok? Entonces, R1 por Pitágoras es simplemente D1 al cuadrado más I cuadrado raíz. Y R2
es D2, ahora estoy mirando esta distancia, esta hipotenusa, es D2 al cuadrado más h menos i al cuadrado, que es esta alturita, raíz. ¿Ok? ¿Qué hice acá? Fíjense, B1 es dato, B2 es dato, D1 es dato, porque esto, y D2 también, y H también. Esto me caracteriza las posiciones de A y B. Lo único que yo no sé es por dónde va a pasar el rayo, porque a qué altura I. ¿Está bien? Entonces lo que tengo es el tiempo definido en términos de I. Y lo que quiero ver es para qué valor de I se minimiza el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente minimizar esta función, T de I. ¿Está bien? Acá lo único que hice fue meter R1 y R2 acá adentro, y me queda esta función. Entonces cuando calculo la derivada, esto lo dejo para que lo miren después, me termina quedando esta expresión, y esto lo pueden llevar ustedes a algo que toma exactamente la misma forma que la ley de Snell. Para que vean que efectivamente la ley de Snell es consistente con este principio de Fermat, del tiempo mínimo que hace la luz. De hecho, si se fijan, dijimos que, bueno, cuando hacen la derivada de esta función, esto lo háganlo, es una pavada, o sea, simplemente derivar la función igual a 0. Cuando hagan eso, van a llegar a esta expresión de acá, y esto pueden ver, por ejemplo, 1 sobre B1 es simplemente N1 sobre C, esta es por la definición de B1. 1 sobre B2 es esto que está acá, y después lo que pueden ver, esto es un poco de trigonometría, es que este cociente es el seno del θ incidente, y este cociente es el seno del θ transmitido, donde θ i y θ t son estos ángulos que puse acá. Son los mismos que habíamos dicho antes. O sea que del principio de Fermat recupero la ley de Snell. ¿Está bien? Y lo mismo puedo hacer para el caso de la onda reflejada, ¿no? Ahora quiero ir del punto A a otro punto B. Bueno, quiero ver cuál es el recorrido mínimo que hace, y van a ver que llegan a la conclusión de que el ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo reflejado, que es la ley de reflexión. Van a llegar a esta conclusión. Lo mismo, preguntándose a qué altura tiene que impactar contra la pared para que se minimice el tiempo de llegar de A hasta otro punto B. Bien. Con esto que conté hasta ahora, en principio se puede hacer. Déjenme ver, el problema 12 es, de hecho, el último problema que va a entrar en el parcial. A partir del 13 ya es radiación, eso no entra más en el parcial. Déjenme contarles algunas cosas para que vean que todo esto por ahí les resulta por ahí un poco raro, pero es súper intuitivo y se nos presenta constantemente en un montón de situaciones de la vida. Primero les voy a comentar. Perdón. Sí. Ay, antes de pasar quería preguntar algo Sí, por favor, decime. El mínimo, me olvidé el nombre, el de Fermat. El teorema de Fermat, sí. Sí, gracias. Porque quiero ver por qué es el seno. Es porque es literalmente opuesto sobre hipotenusa. Claro, a ver, fíjate. Era geométricamente. Pensemos en este triángulo, ¿no? Acá tengo un ángulo recto. Este es θ incidente. Este es la hipotenusa y acá tengo I. O sea que R1 claro, por I sobre R R. es Y. Está bien. Gracias, solo quería asegurarme de que había entendido eso. Sí, sí. O sea que el seno de θ I es Y sobre R1 y eso es lo que debería haber escrito acá. Está bien. Gracias. Claro, Y sobre R1 es seno de θ I. Si haces lo mismo con lo otro, te va a dar el seno del θ transmitido. Sí, gracias. Perdón, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Bueno. No, un comentario al respecto de cómo se relaciona esto con cómo vemos las cosas, o algunas cosas que vemos que por ahí son raras,
pero son súper explicables en términos de estos fenómenos. Para eso déjenme contarles cómo funciona un poco el ojo, muy a grosso modo, muy a grosso modo. El ojo puede ver dónde están las cosas y a qué distancia están las cosas. Obviamente, dónde están las cosas depende de la dirección de la que les llega la luz que emiten esas cosas, ¿no? o la luz que reflejan esas cosas. Y la distancia la calcula a partir de ángulos. Entonces, si tienen, por ejemplo, no sé, acá hay un bicho bolita, esta es la longitud del ojo, hay un rayo de luz del bicho bolita que va a llegar a la parte superior del ojo, y otro rayo que va a llegar a la parte inferior del ojo. Bueno, el ojo es capaz de determinar este ángulo. Y cuanto más chico es ese ángulo, que sí que más lejos están las cosas, ¿no? Si te lo tengo muy cerquita, el ángulo este es más grande. Entonces, de alguna forma biológica, el ojo hace esa cuenta de cuál es el ángulo de los rayos que le llegan de un mismo punto, y con eso determina la distancia. Y por otra parte, sabe de dónde vienen las cosas, entonces sabe de cuál es la dirección y cuál es la distancia, y así es como reconstruye en 3 dimensiones dónde están las cosas y a qué distancia están las cosas. Bueno, fíjate, lo primero que quiero mostrarles es por qué cuando uno mete una cuchara en un vaso de agua se ve torcida. De esto ¿hay alguien que no está familiarizado con este fenómeno? Nada, agarra un vaso de agua, mete una cuchara y cuando la miran la ven torcida. Esto es por lo siguiente. Acá tenemos agua y acá afuera tenemos aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar este punto de la cuchara, bueno, va a haber un rayo de este punto de la cuchara que va a llegar a la parte de arriba del ojo, otro rayo de este punto de la cuchara que va a llegar a la parte de abajo del ojo. Estos rayos llegan al ojo y el ojo dice, ah, mira, este punto de la cuchara está acá. ¿Está bien? Ahora, este otro punto de la cuchara va a mandar rayos de luz al ojo, pero esos rayos de luz no van a ir directo al ojo, se van a torcer, porque los rayos de luz no quieren ir derecho para el ojo, porque tengo una interfase acá entre dos superficies, y como tiene que pasar primero por agua y después pasar al aire, como el agua es más densa, le conviene hacer el menor recorrido posible en el agua que en el aire, ¿no? Entonces le conviene en el agua llegar a la superficie lo antes posible, es decir, irse rápidamente para arriba, y después torcerse, y en todo caso llegar al ojo. Y lo mismo con otro rayo, que vaya a parar al otro punto, y también va a ir a parar al ojo. Entonces, el ojo, ¿qué es lo que ve? Dice, ah, mira, hay un rayo que viene de allá, otro rayo que viene de allá. Dice, entonces, claramente lo que estoy mirando es algo que está acá. ¿Está bien? Entonces, lo que ve el ojo humano es que este punto de la cuchara está acá, y este punto de la cuchara está acá. Entonces, lo que ve es la cuchara torcida. Y esto es un fenómeno que sucede justamente por eso, porque el índice del agua es más grande que el índice del aire. O sea, perdón, Sí, si pudiéramos como que estar igual, si la atmósfera fuera como una esfera arriba de la Tierra sí. y pudiéramos ver algo una cuchara que tiene la mitad afuera de la atmósfera y la otra mitad adentro. Sí. Solo depende de su medio. Ahí también veríamos algo así. Bueno, por No eso, sé si la ves las atmósfera cosas, cumple todos bueno, los eso también requerimientos. pasa con la ubicación del Sol. Por lo general uno ve al Sol en una posición en la que no está realmente, y eso simplemente porque lo que estamos viendo son rayos que de manera local no llegan al ojo en una cierta dirección, y el ojo dice, bueno, entonces debe estar lo único que hago es proyecto esa dirección y digo, debe estar por allá, cuando en realidad el origen del rayo está en otro lado. Entonces, si tenés rayos de luz que van atravesando como interfaces con distintos índices de refracción, o sea, acá estamos mirando un caso en particular que paso del agua al aire, pero también puedo tener un degradé de índice de refracción, en el que los rayos van haciendo cosas raras. Puede llegar a tener, bueno, un ejemplo es el que te voy a mostrar ahora, que es el siguiente, cuando uno va por la ruta y ve esos, ¿cómo se llama? Esos espejismos, tipo que parece que hay un charco de agua en la ruta y uno no sabe, o sea, y no está ahí el charco de agua. Eso
Pasa Sí. por lo general cuando la calle está muy caliente. Es un día de mucho sol, la calle tiene mucha temperatura. La temperatura lo que hace es diluye el aire. Entonces el aire es menos denso cuanto más caliente está. Con lo cual, los rayos de luz que vienen del cielo vienen de un medio, de un aire que es más denso, hacia un aire que es menos denso. Entonces, si uno piensa como que esa densitud del aire es como forma una especie de degradé, lo podemos pensar cuando tenemos distintas capas, distintas interfaces en las que se va torciendo el rayo. Entonces viene del cielo, originalmente sale del cielo, pero se empieza a torcer porque en cada lado tengo una especie de interfase que me lo tuerce, ¿no? Y lo que sucede es que el piso está tan caliente que me lo tuerce al punto tal de que me lo da vuelta. Entonces me lo hace llegar como de abajo. Entonces el conductor dice, mira, el rayo está viniendo del piso, o sea, de la ruta, y lo que ve ahí es un pedazo de cielo. Entonces, bueno, tu cerebro interpreta que no puede haber un pedazo de cielo en la ruta, tiene que haber un pedazo de agua, porque nada, se ve celeste. Pero bueno, esto tiene que ver exactamente con esto que estamos viendo. Es un fenómeno que tiene que ver con que a medida que la luz pasa de una interfase a otra, se tuerce. Bueno, la clase termina acá. De hecho, los ejercicios que hay para hacer ahí son 3 nada más, sobre ley de Snell y reflexión. Lo que yo voy a hacer, si les parece bien, es voy a buscar los parciales del año pasado y se los voy a mandar por mail. Así tienen material para jugar el fin de semana, y en todo caso lo pueden consultar el lunes. Voy a dejar de grabar.